siempre, hasta los modelos que vimos ahora, es como que está implícito la paridad de poder adquisitivo. Y quería Paridad de preguntarle, poder adquisitivo. Ah, paridad, perdón, me estaba confundiendo. Sí, decime. y no, quería preguntarle cómo es, cómo lo vemos eso en todos los modelos que fuimos viendo hasta ahora. Y porque en realidad, bueno, en los de economía abierta hasta ese momento también, o sea, la paridad por poder adquisitivo también se llama la ley del único precio, se llama, ¿no es cierto? Porque es como que vos tenés un solo, o sea, la heterogeneidad interna, digamos, si uno va, por ejemplo, a un clasificador de CLANAE o el mismo tipo de cambio real, ¿sí? La misma definición que vimos en la clase pasada de tipo de cambio real, cuando vimos el grafiquito del BCRA, no podría existir, digamos, esa heterogeneidad, digamos, esa variabilidad no podría existir, incluso cuando vimos en los gráficos eso me olvidé de repasar, digamos, pero cuando la primer clase invertimos en ver unos gráficos, si ustedes se acuerdan, a ver si lo tengo a mano, que eran les voy a compartir un ratito a la pantalla, ¿no? Solo para... La respuesta es muy fácil, digamos, pues teníamos un solo bien. Es decir, siempre los I dijimos que eran como índices compuestos, pero que el I, digo, de producto exógeno o producción exógena del producto, digamos, siempre dijimos que era como un índice compuesto, pero el supuesto de que era un único bien, digamos, era un supuesto simplificador, pero que no es trivial, y sobre todo en la macro contemporánea, en el sentido de que la heterogeneidad tiene relevancia, digamos, ¿no? Tiene bastante relevancia. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto estos grafiquitos de construcción y habíamos marcado, por ejemplo, los procesos de devaluación, y cómo cae la construcción, el proceso de evaluación. Habíamos visto cómo cae también, por ejemplo, cuando empiezan los episodios en líneas grises, los episodios de devaluaciones. Acá debería decir en las líneas grises hay como episodios de correcciones cambiarias superiores, no recuerdo si al 10%, esto está en la leyenda, lo que pasa es que quedó ahí escondido. Acá en azul solo es la pandemia, ¿no es cierto? La recesión. Y una corrección cambiaria también asociada, ¿no es cierto? Y ven cómo hay una tendencia de corto plazo, ya es bastante prolongada, digamos, derivada de esa modificación de precios relativos. O sea, el precio relativo se modifica. ¿Sí? Acá tenemos lo que está asociado a los gráficos anteriores, esto lo vimos en la primera clase. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hay devaluaciones o hay, digamos, modificaciones de la paridad, hay modificaciones de precios relativos. Eso es importante entenderlo. Precios relativos se pueden referir al salario, que es un no transable de alguna manera, al menos en el corto plazo, a distintos sectores, a heterogeneidades sectoriales. Entonces, esos movimientos cambiarios, lo que quiere decir eso es que al interno del nivel general de precios, en realidad hay comportamientos dispares, porque si no, si todos ajustaron de la misma manera ante movimientos del tipo de cambio, entonces los precios relativos no se modificarían. Entonces ven después derivados de la contracción y vemos, por ejemplo, salario con el precio de un vehículo tomado del IPC, del desagregado. Ese tipo de cosas, el flete, acá está este gráfico no lo hago yo, pero no lo hice yo, pero si uno toma los episodios, se va a ver que la incidencia, a pesar de que incluso los precios de los commodities muchas veces tienen un pass-through, como dijimos, un traspaso, son bastante transables como categoría, incluso por el efecto del flete o algunos incluso cargos fijos administrativos, etcétera, hay modificaciones. O sea, obviamente ¿qué quiere decir esto? Que la incidencia del flete
¿sí? Sobre el precio en Rosario, por ejemplo, si yo estoy pensando en charatas, ¿no es cierto? Los que son chaqueños, que tienen que llevar una tonelada de soja a Rosario, ¿no es cierto? Por ejemplo, por un flete en camión. Entonces, lo que quiero decir es que incluso la incidencia y por lo tanto el precio al productor varía. Cuando el tipo de cambio real se deprecia, el precio al productor tiene menos incidencia relativa al costo del flete. Son ilustraciones. Claramente después eso va a implicar distintas dinámicas, ¿no es cierto? Distintas dinámicas dinámicas sectoriales, porque la rentabilidad de cada uno de los sectores va a estar asociada al tipo de cambio real. Algunos van a mejorar cuando hay una depreciación, sobre todo la parte orientada, la parte transable, digamos. Pero incluso al interno dijimos que no de la misma manera, porque teníamos, ¿se acuerdan? Los que usan insumos agropecuarios, ¿sí? Tienen el problema de que los costos van a subir. Entonces no va a aumentar tanto la rentabilidad como otro sector que no tiene ese insumo, pero sí es transable. Por ejemplo, vamos a decir una cosa contemporánea, digamos un servicio de programación que se exporta, servicio de programadores. Entonces, este es otro gráfico, digamos, que es un tipo de cambio real más expandido, digamos, en términos de periodos. Si ustedes ven el patrón oro, ¿no es cierto?, el nivel de apreciación, que claramente estaba asociado a un modelo agroexportador, ¿sí?, con centralidad en los puertos, en términos territoriales. ¿Sí? Acá la crisis de 1890, ¿no es cierto?, que se produce una Profe, reestructuración. ¿Sí? se le tildó la pantalla. Pucha. Anda ese problema, pero